Podríamos estar todavía en el sufrimiento, en el dolor, en la preocupación, en la angustia, pero Él nos sacó de ese lugar y nos trajo acá. Esta noche vamos a estar hablando sobre si Dios no edifica la casa. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir con esto, ¿verdad? Si Dios no está obrando en el asunto, en aquella situación, qué es lo que pasa. Y ahí pues vimos un hombre que está construyendo, pero si lo hace sin la ayuda de Dios, pues no va a rendir mucho, pero si lo hace con la ayuda de Dios, pues todo va a salir bien. En Salmo 127, versículo 1, nos dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y si me acompañan un segundito, vamos a orar para que el Señor nos dé la revelación de lo que Él quiere enseñarnos esta noche. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos poniendo esta palabra en tus manos, precioso Dios, para que sea tu Espíritu guiándonos a toda verdad y justicia, que sea tu Espíritu entregando tu palabra directo a nuestro corazón, precioso Dios, con revelación para que pueda hacer rima en nosotros, precioso Dios, y pueda cobrar vida, para que así podamos vivirla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y así lo recibimos. En el nombre de Jesús, amén. Y así que nos dice, ¿verdad? Que si Dios no está en el asunto, si Jehová no vela, edifica la casa, si Él no vela la guardia. ¿Qué quiere decir velar la guardia? Que Él está cuidándonos, ¿verdad? Mientras nosotros dormimos, mientras nosotros estamos bien dormidos ahí, Él está cuidando. Él está velando por nosotros. Por eso es que muchas veces el Señor nos despierta con ciertos sueños, porque quiere que oremos por aquellos. Pero ¿quién es el que está velando en aquello? Es Dios. Nomás quiere que nosotros lo apoyemos o que nosotros nos pongamos de acuerdo con Él para que sucedan las cosas que Él quiere que sucedan. En Éxodo 25, versículo 9, nos dice la palabra del Señor. Vamos a ver la introducción. Dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabaja el hombre. Para buscar la bendición de Dios, se debe edificar conformados a su modelo y a su propósito. El que trabaja conforme a la voluntad de Dios recibe descanso. ¿Cuándo? Cuando trabajamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahora sí vamos a leer el versículo ahí en Éxodo 25, 9, y nos dice la palabra del Señor, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. El Señor no dice, mira, veas como tú quieras. Él dice, conforme lo que yo ya te mostré, conforme lo que yo ya te dije. ¿Dónde nos mostró? A nosotros nos muestra a través de la palabra. Porque ya la dejó Él escrita, para todo hay una salida ahí en su palabra. Entonces, ¿dónde tenemos que buscar? Aquí, para saber lo que Él nos está diciendo referente a aquella situación. A veces nosotros queremos por nosotros mismos arreglar aquello. Y ahí no está edificando el Señor. Porque es por nosotros mismos, en nuestra fuerza. Nosotros queremos hacerlo en nuestras fuerzas, pero no le hemos consultado al Señor, no le hemos preguntado, Señor, ¿esto está de acuerdo a lo que tú quieres? ¿Esto es conforme a lo que tú deseas para mí específicamente? Porque acuérdense que Dios tiene un propósito para cada uno. Dios no tiene el mismo propósito para mi mamá como lo tiene para mí. Para ella tuvo un propósito y para mí tiene otro, para mi hija tiene otro y Él tiene un propósito para cada uno. Hay un propósito en cada uno de nosotros, pero ¿quién es el que lo conoce? Dios. Y nosotros somos los que tenemos que permitirle a Él que nos moldee para que podamos cumplir con ese propósito. Entre más nos dejemos moldear, más fácil va a ser para que cumplamos el propósito. Entre más rebeldes nos pongamos, entre más nos rebelemos en contra de Dios, Dios va a batallar más para cumplir el propósito. Pero déjeme decirle, los que vamos a perder somos nosotros. ¿Por qué? En esa rebeldía vamos a tener trastorno, más trastorno, más trastorno, más pérdida, más pérdida. Dolor, resentimiento, amargura, todo eso, ¿por qué? Porque nos estamos rebelando en contra de Dios. Tenemos que, por eso, ponernos de acuerdo con Él, buscar la voluntad de Él para que seamos edificados por Él. El significado de edificar es construir, erigir, levantar, fundar, establecer, obrar, dar ejemplo, servir de modelo. Mire todo lo que quiere decir edificar. También es dar un ejemplo. Eso es, porque ya ve cuando tienen un patrón,
están edificando sobre el patrón. Es un modelo, ¿verdad? A seguir. El primer punto que tenemos aquí es si Dios no edifica la casa. Y miren lo que pasa cuando Dios no edifica la casa. Leemos ahí en Salmos 127, versículo 2, y miren lo que dice. Dice, por demás es que te levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis el pan de dolores, pues a su amado dará su sueño. ¿A quién le va a dar el sueño Dios? A su amado. ¿Y quién va a estar desvelado ahí, preocupado, sufriendo? Aquel que no está de acuerdo con Dios, ¿verdad? Aquel que no está edificando conforme la voluntad de Dios. Ese es el que va a estar ahí desvelado, el que va a estar preocupado, el que va a seguir sufriendo. ¿Por qué? Porque no está alineado con la voluntad de Dios. Y solo lo que proviene de Dios tiene bendición. Solo lo que Dios ha planeado para nosotros es lo que va a ser bendecido. En Génesis 39, versículo 2 nos dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Por qué José era varón próspero? Porque Dios estaba con él, ¿verdad? Porque Dios lo prosperaba, por eso era que era varón próspero. En el versículo 3 nos dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mire qué bonito, ¿verdad? No lo hizo prosperar miles de años después de José. No, cuando José estaba en la mano de José, mientras José estaba a cargo, ahí Dios lo hacía prosperar. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, que Dios haga prosperar aquello que Él nos ha llamado a hacer en nuestro tiempo, ¿verdad? Porque si lo hace prosperar en nuestros hijos, pues qué bueno, en nuestros nietos, bisnietos y tataranietos, está bien, ¿verdad? Pero nosotros no lo vimos. Pero aquí dice que Dios hacía prosperar a José y la prosperidad era en su mano, en su tiempo. Nosotros tenemos que buscar eso, pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Bueno, teniendo una actitud como la que tenía José. Así que nos vamos a tener que leer todo el capítulo ahí de Génesis 39 para saber todo lo que el José hacía, ¿verdad? ¿Por qué tenía ese carácter tan entregado a Dios? Y Dios cómo lo respaldaba, cómo lo bendecía, y Dios lo llevó a ser, mire, fíjese, dígame si no fue bendecido José. Un muchachito de 16 años que los hermanos lo venden a unos que iban pasando por ahí. Y estos hermanos, los que lo compraron, lo llevan a la casa de un hombre que se llamaba Potifar, que era el general de la guardia del faraón de Egipto. Y ahí vive él, y ahí es donde él miró que él era prosperado, ¿verdad? Pero él estaba ahí, y por causa de que a la mujer le parecía a este muchacho muy guapo, la mujer quiso tener relaciones con él y él lo acusó de que la quería abusar de ella. Él fue a parar a la cárcel. Cuando él va a parar a la cárcel, parecía que todo se había derrumbado y nada. Y ahí lo saca Faraón de la cárcel. Ya no era el jefe de las guardias, era Faraón el que lo estaba llevando a su casa para ponerlo sobre ¿qué? Sobre todo Egipto. Gobernador de todo Egipto. No se movía nada, si no era por orden de José, el muchachito aquel que vendieron. Dígame si no tenía la bendición sobre él. ¿Y qué es lo que nos falta a nosotros? Ese amor, esa entrega que José tenía por Dios. Eso es lo que nos falta a nosotros para que podamos tener esa clase de bendición. Dios nos ha bendecido mucho con todo y lo que somos. Ahora si nosotros nos entregáramos de lleno al Señor. Imagínense la bendición que podíamos tener. Punto número 2. En vano trabaja el hombre. En Lucas 12:15 nos dice, y les dijo, mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. 17, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todo mi fruto y mis bienes. 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados
para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y mire lo que dice el 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, imagínese usted pasarse la vida trabajando y cuando ahora ya tengo esto, ya no lo puedo disfrutar. Hace mucho me dijo una persona que ya era mayor, me dijo, mire, me dijo, en aquellos tiempos no podíamos comernos todo lo que se nos antojaba porque no teníamos el dinero para comprarlo. Ahora, dice, ya tenemos un dinerito ahorrado. No nos podemos comer todo lo que se nos antoja porque nos hace daño, porque ya no podemos comerlo. Entonces se fija, ¿de qué sirve estar trabaje alejado de Dios? Porque no va a prosperar. ¿Prospera cuándo? Cuando va de la mano de Dios. Cuando está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. Entonces es cuando le va a prosperar. Mire aquí lo que dice el 20, que viene y le piden el alma. Mire, yo cuando leí esto, y lo he leído muchas veces, pero no le había puesto tanta atención como lo que dice aquí, dice, esta noche vienen a pedirte. O sea, a uno mismo, a uno le piden el alma de uno. Vienen y se le presentan a uno y le piden el alma. Yo no sabía por qué. Mucha gente cuando está a punto de fallecer, muchos están asustados, con miedo. ¿Por qué? Porque ellos pueden ver el ámbito espiritual y pueden ver los que vienen a pedirle el alma. En cambio, los que tienen paz, tienen la paz, tienen gozo, porque pueden ver el ámbito espiritual y ven quién viene por ellos. Y tienen gozo y tienen tranquilidad, pero es algo de reflexionar, ¿verdad? Todo lo que hagamos sin la bendición de Dios, sin que Dios nos esté mandando a hacerlo, no va a quedar más de aquí en la tierra, nada nos vamos a llevar. En 2 de Corintios 10:23 nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, todo puedo hacerlo, ¿verdad? Todo lo puedo hacer, pero no, ¿me conviene o no me conviene? Esa es otra cosa. Entonces, ¿qué tengo que buscar hacer? Lo que me conviene. Y no lo que me conviene según mi entendimiento, no. Lo que me conviene según lo que Dios dice. Porque eso va a ser lo que es prosperado. Eso va a ser lo que es bendecido. Lo que yo creo, lo que yo digo, eso no va a ser prosperado ni bendecido. Quizás un ratito sí, pero de repente fue un todo al agua. ¿Por qué? Porque no inició en el corazón de Dios. Dios no lo va a prosperar porque eso no es lo que tiene para mí. Cuando el hombre quiere hacer las cosas a su manera, todo le es vano y termina con frustración, desengaño y pérdida. Eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, con nuestras fuerzas. Nos cansamos, nos frustramos, nos desengañamos y terminamos perdiendo. Perdimos la inversión. Esto no funciona, ya se queda ahí y que todo lo que habíamos comprado, todo lo que habíamos dispuesto para aquello que queríamos hacer, se perdió. Y se perdieron todos esos recursos, se perdió el tiempo y se perdió todo. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con nuestras fuerzas. En Mateo 7:26 nos dice la palabra del Señor, pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no estaba edificada sobre la roca que es Cristo. Cuando nosotros no estamos poniendo el fundamento que es Cristo, aquello que estamos haciendo no va a prosperar porque no es para lo que Dios nos preparó, no es para lo que Dios nos destinó. Entonces estamos fuera de lo que Dios quiere que hagamos y eso es algo que a Dios no le agrada. Para buscar la bendición de Dios se debe edificar conformados a su modelo y a su propósito, como leímos antes, ¿verdad? Cuando Moisés recibe la imagen, recibe el modelo de cómo iba a construir primeramente el tabernáculo y después, como era el modelo del tabernáculo, se construyó el templo que era de Salomón, ¿verdad? O el templo de Israel que construyó Salomón. Entonces, pero no fue como ellos quisieron. Fue conforme el modelo que Dios les mostró. Dios les mostró todos los detalles, cómo tenían que hacer hasta las cortinas. Dios les mostró qué tan ancho, qué tan largo tenía que hacer. Todo Dios les mostró. Y conformado a eso, ellos lo hicieron. Nosotros así debiéramos de ser, buscar en el Señor todo lo que vamos a hacer, los detalles de lo que vamos a hacer y nos equivocaríamos menos.
y haríamos las cosas mejor y sufriríamos menos y disfrutaríamos más. Deuteronomio 5:32 nos dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. No podemos apartarnos de lo que Dios nos ha mandado para ninguna parte. En el versículo 33 dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Mire, no solo es para que nosotros hagamos, que hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer y para que nos vaya bien, sino que también dice que eso nos va a dar larga vida, nos va a alargar los días, nos va a alargar el tiempo de vida. ¿En dónde? En la tierra que el Señor nos va a dar. O sea, el Señor ha prometido darnos una tierra, pero ¿por qué no la tenemos, verdad? Quizás que no estamos haciendo las cosas tan alineadas al Señor como Él quiere. Por eso no estamos poseyendo la tierra, porque Él aquí dice que vamos a poseer la tierra y vamos a tener largos días en esa tierra, pero si nosotros hacemos las cosas como Él nos ha llamado a hacerlas. Dios tiene un modelo para cada uno de nosotros. En Efesios 4:1 nos dice la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea que todos y cada uno hemos sido llamados conforme una vocación. No es que vinimos por accidente, o como muchos dicen, yo no sé para qué nací, yo no sé ni qué voy a hacer, ni sé para dónde voy, ni para dónde vengo, pero aquí dice que todos y cada uno hemos sido llamados con una vocación. En Dios no hay pérdida, en Dios no hay accidentes, salió ahí por accidente, pues ahí lo voy a dejar. Dios no hace eso. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. El versículo 2 nos dice, con toda humildad y mansedumbre soportad con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuál es la vocación que nosotros tenemos que seguir? ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Cómo es digno de la vocación que tenemos que seguir? Pues lo encontramos ahí en el versículo 2, ahí mismo en Efesios. Mire lo que dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, así debemos de vivir. Con humildad, con mansedumbre, soportándonos. ¿Qué quiere decir soportándonos? Quiere decir, no es tanto la palabra aguantándonos, no, sino como entendiendo a la otra persona, entendiendo, poniéndose en los zapatos, como decíamos antes, poniéndose en los zapatos de la otra persona, entendiendo el punto de vista de la otra persona, porque muchas veces nosotros estamos mirando de este lado y la otra persona está mirando de aquel lado y estamos discutiendo por la misma cosa porque no miramos la misma cosa. Entonces tenemos que tratar de ver el punto de vista de la otra persona y qué lo está llevando a mirar las cosas desde ese ángulo. Cuando nosotros estamos de esa manera, estamos actuando con humildad, con mansedumbre y estamos soportando con paciencia a que muchas veces, a que la otra persona madure, porque muchas veces la otra persona puede estar inmadura, puede estar diciendo cosas que no son, pero estamos ayudándole a madurar y estamos orando y clamando al Señor para que Él intervenga. En el versículo 3 nos sigue diciendo, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. O sea, nosotros tenemos que guardar, procurar, preservar la unidad y también la paz. Es algo que hemos sido llamados a hacer. Porque dice que somos un solo cuerpo y porque estamos con un solo espíritu, que es el Espíritu de Dios que viene a morar en nosotros y ese es el que nos fortalece. Como fuimos también llamados a una misma esperanza y ante nuestra vocación. O sea, tenemos una misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De resucitar con Cristo cuando nos vayamos de esta tierra. Esa es la esperanza que debe de haber en todititos, sin importar qué es el oficio que Dios nos haya dado aquí en la tierra. Sin importar eso. Esto es algo que Él nos lleva a entender para todos. Sin importar qué es la tarea que Dios nos ponga aquí en la tierra, eso no es tanto lo que a Dios le preocupa, ese es un llamado que Él nos hizo y Él nos capacitó y Él nos dio todo para hacer aquello, pero todos y cada uno tenemos que entrar en este patrón. Porque eso es lo que nos va a traer bendición, que caminemos de esa manera. En el versículo 6 dice, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Mire, si entendiéramos con claridad este versículo, nos ahorraríamos de tantos problemas. ¿Sabe por qué? Es un solo Dios, el Padre de todo, el que está sobre todas las cosas.
por todo y en todo. O sea, no hay nada que no entre en la posesión de Dios. Nada, nada, nada. Todo está dentro de la posesión de Dios. Entonces, ¿nos conviene hacer lo que Dios quiere o nos conviene andar de rebeldes? A veces no entendemos eso, ¿verdad? Y estamos dando, mire, cuando yo estaba pequeñita, pero era de edad, ¿verdad? Cuando estaba pequeñita, allá en el rancho donde crecí, nosotros amarrábamos los becerritos y había unos becerritos que eran muy rebeldes, se jalaban y se jalaban y se jalaban y nosotros les hacíamos un nudo para que no se ahorcaran, pero de tanto que se jalaban el nudo se podía zafar. Y entonces ya se estaban apretando el cuello, se estaban ahorcando solos y ahí estaban babeando, saliéndose la lengua, pero no se podían acercar a ellos porque estaban muy, muy agresivos. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Estaban yendo en contra de ellos mismos. Así la persona, cuando no obedece a Dios, está yendo en contra de sí misma. Se está causando dolor, se está causando daño, se está causando tristeza, se está causando amargura. Aun cuando cree que le está haciendo daño a otra persona, quizás de cierta manera, como digamos, de segunda mano, ¿verdad? Pero de primera mano el daño se lo está haciendo a ella misma. Entonces, por eso tenemos que entender eso y tratar de caminar en el orden de Dios. ¿Por qué? Porque si caminamos fuera del orden de Dios, no nos va a ir bien. ¿Y para qué queremos eso? No es algo agradable para Dios y para nosotros es mucho sufrimiento, mucho dolor y no es necesario. El versículo 7 nos dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros Dios nos dio una gracia, pero ¿conforme a qué? Conforme a la medida del don de Cristo, conforme a lo que Dios quiso que cada uno tuviera. Entonces, ¿por qué yo me voy a enojar porque a este Dios le llamó a hacer algo que a mí me gustaría hacer? No es Él, es Dios a través de Él. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estar contenta, porque Dios lo está usando en esa área. Quizá Dios a mí me quiere usar en otra área, pero por causa de que estoy toda amargada, Dios no me puede usar a mí. Porque estoy fijándome en aquello y estoy amargada ahí, entonces Dios no me puede usar a mí. En el versículo 12 nos dice la palabra del Señor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, ¿para qué Dios le da el llamado? ¿Para qué le da la gracia a las personas? Para edificar al cuerpo de Cristo, no para edificarse a sí mismo. Y eso lo hemos olvidado y no nos acordamos a veces, que es para dar gracia a los hermanos, es para ayudar a la iglesia, no es para otra cosa. Y a veces no entendemos esa parte, ¿verdad? Y de repente creemos que es porque yo, y es porque yo nada. Lo único que merezco es estar en la cruz, pero por la infinita misericordia del Señor, Él tomó mi lugar. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y esto lo vemos en Efesios 4:13, nos dice la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Mire, aquí no dice hasta que todos lleguen a tener el más dinero posible, hasta que todos lleguen a tener el más conocimiento posible, hasta que todos lleguen a tener la más fama posible. No dice eso aquí. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Que todos tengamos esa fe. Como dice la palabra, ¿verdad? Que si tuviéramos como un grano de mostaza, le diríamos al monte que se mueva y se movería. Dios quiere que todos lleguemos a esa unidad de creer la misma cosa, que Cristo vino para salvarnos y a través de la obra gloriosa de Cristo nosotros hemos sido salvos. Tenemos que tener esa misma fe, esa seguridad, esa certeza. Pero nosotros tenemos que llegar a esa medida. Y eso es lo que Dios espera, que nosotros vayamos creciendo, 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 para que alcancemos la medida de la fe y vengamos al pleno conocimiento. ¿Qué quiere decir al pleno conocimiento? Que conozcamos verdaderamente al Señor Jesucristo, que entendamos el sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros, y no solo que entendamos el sacrificio tan grande, sino que también entendamos el privilegio tan grande que Él nos ha dado de llamarnos a través de su sacrificio.
Cuando nosotros entendemos eso, vamos creciendo, vamos aumentando nuestra fe. Y ahí es cuando llegamos a la medida de Cristo. Mire, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, el Señor Jesucristo no vino y dijo, ay Dios Padre, ¿será que es cierto que si me van a matar, me van a crucificar, me van a enterrar? ¿Y será que me vas a sacar de ahí? ¿No me irás a dejar allá? El Señor lo estaba... Dios el Padre lo estaba llevando a un punto de no regresar. Yo me recuerdo cuando a mí me bautizaron, yo sentí eso. Cuando yo entré al agua, fue como que yo estaba a merced de los que me tenían allá dentro del agua y a mí se me hicieron eternidades que no me sacaban. Yo sentí que yo estaba a merced de los que me tenían allá dentro del agua, que yo no podía hacer nada por mí misma, estaba completamente desconectada de lo que había afuera. Era como que había entrado a la tumba. Y ahí es donde uno experimenta ese nuevo nacimiento. Y el Señor Jesucristo experimentó eso. Cuando Él fue muerto, fue sepultado. ¿Y qué hizo Dios el Padre? Por el poder del Espíritu vino y lo levantó. Pero el Señor Jesucristo no hizo nada. Nosotros no leemos en la Biblia que el Señor Jesucristo se levantó. El Espíritu Santo vino y lo levantó. Pero a nosotros eso a veces se nos olvida, ¿verdad? Y queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y Él dice, no, es a mi manera, no a la tuya. Porque imagínense que Dios nos dejara hacer las cosas a mi manera, a la manera de ella, a la manera de allá, de allá, de allá, de allá y de más allá. ¿Cuántas maneras hubiera? Pero el Señor dice, no, yo les tracé el camino y quiero que todos sigan por ahí. Pero nosotros a veces nos rebelamos y ahí es donde perdemos, en la rebeldía, porque eso no le agrada al Señor. Mire, cuando nosotros entendemos que Dios dice que al soberbio Él lo mira de lejos, ¿para qué queremos estar ahí? ¿Para qué queremos ser soberbios? Si Dios nos va a mirar de bien lejos. Imagínese cuando usted mira a alguien de lejos, 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 ni alcanza a saber lo que le dice, ni alcanza a saber qué señas le hace. Si le pide auxilio, si no le pide auxilio, usted no sabe. ¿Por qué? Porque lo está mirando lejísimos. Eso es lo que Dios hace con el soberbio. Lo mira de lejos y por eso es que a la persona no le va bien. Pero nosotros tenemos que encontrar el camino y está aquí. No nos lo dejó muy lejos ni está aquí para que nosotros lo podamos encontrar. Todo trabajo tiene que estar cimentado en Dios para que pueda prosperar. Es la única manera de que puede prosperar nuestro trabajo. Tiene que estar cimentado en Dios. ¿Por qué prosperaba José? Porque José primero buscaba al Señor con todo su corazón. Él, ahí donde estaba en una tierra extraña, él seguía adorando al Dios de Israel. Él seguía honrando al Dios que le había dado la vida. En Efesios 2:10 nos dice la palabra del Señor, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles fueron las obras que Él preparó para que nosotros anduviéramos en ellas? Buenas obras. Entonces, ya no puedo yo andar haciendo malas obras, porque si yo ando haciendo malas obras, no son las obras que Dios preparó para que yo anduviera en ellas. Si yo ando haciendo malas obras, estoy fuera de la voluntad de Dios. Y si estoy fuera de la voluntad de Dios, ¿qué bendición voy a tener? No hay bendición, porque estoy fuera de su voluntad, estoy fuera de su propósito. Entonces no viene bendición, y cuando no viene bendición, ¿qué cree que viene? Viene maldición, porque eso es lo opuesto. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, buscando a todo aquel que está en desobediencia, buscando a todo aquel que está fuera de la voluntad de Dios para devorarlo. Y él ahí viene a hacer de las suyas, viene a lastimar, viene a dañar, viene a robar a la persona y a causarle toda clase de males. Y mire qué tremendo es. ¿Qué es lo que él hace? Viene y le manda dardos a la persona, a la mente de la persona, como lo hizo con Eva. Así como lo hizo con Eva para engañarla, así viene a engañar a las personas y no, a ti no te va a pasar eso. Vas a ver que no, lo haces y ahorita sales. No, ¿y qué está haciendo? Engañando a la persona para que caiga en el charco. Y ya que esté en el charco, esas tierras movedizas se lo van tragando. Pero eso es algo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que si aquello no son obras buenas, Dios no nos quiere ahí. Y nosotros tenemos que alejarnos de todas esas obras.
En 1 Corintios 15:58 nos dice la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire qué glorioso es el Señor. O sea que todo lo que hagamos para el Señor, en el Señor, para el Señor es las cosas que nosotros hacemos, como por ejemplo, hablarle a alguien de Dios, traer una persona a la iglesia. Todas esas cosas son cosas que nosotros hacemos para Dios, y también las cosas que nosotros hacemos en Dios, como no hago esto porque a Dios no le agrada, hago aquello porque a Dios le agrada. Entonces esas son las cosas que hago en Dios, y todo eso no va a ser en vano. A veces pensamos que el esfuerzo que estamos poniendo, que aquello que estamos haciendo es demasiado pesado, y déjeme decirle algo, cuando estamos haciendo algo que nos parece a nosotros demasiado pesado, se lo tenemos que llevar al Señor. Y decirle, Señor, me parece una carga muy pesada, y tu palabra dice que tú no me das carga pesada. Así que yo lo pongo en tus manos. A veces es porque lo estamos haciendo en las fuerzas nuestras, y no lo estamos haciendo con la ayuda de Dios, no lo estamos haciendo fortalecidos en el poder de Dios, sino lo estamos haciendo, aunque nosotros creemos que es algo bueno, que es para Dios, pero lo estamos haciendo en mi fuerza, y eso me está cargando, eso me está enfadando, me está frustrando, me está lastimando, y no lo quiero hacer. Y porque no lo quiero hacer, mi voluntad está como negándose, y eso me está cargando, porque mi voluntad no está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Entonces por eso tengo que ir al Señor y entregarle todo eso. Cuando yo le entrego todo eso al Señor, yo le digo al Señor, Señor, yo me siento así y así y así con esta situación, yo la pongo en tus manos. Si viene de ti para mí, si tú quieres que yo haga eso, pone amor en mí para hacer eso, porque eso es lo que no nos va a cansar, eso es lo que nos va a llevar a hacerlo con paz, el amor que Dios pone en nosotros. Y si no es tu voluntad, entonces tú quítamelo, libérame de esa carga. Y mire, el Señor lo va a hacer, porque Él es grande y poderoso y es maravilloso, y Él está atento al clamor nuestro. Él está atento para ayudarnos, para guiarnos, para enseñarnos. Pero si es algo que el Señor quiere para nosotros, téngalo por seguro que vamos a tener recompensa de ahí. Punto número 4, el que trabaja conforme a la voluntad de Dios recibe descanso. Mire qué bonito, cuando uno trabaja conforme a la voluntad de Dios, recibe descanso, aun cuando haga muchísimas cosas y cuando sienta que su cuerpo ya no da más. Voltea usted a ver todo lo que hizo para el Señor y siente gozo y alegría, y eso le da nuevas fuerzas, y hasta lo cansado se le quita. Si tiene 2 horas para dormir, créame lo que va y se acuesta y se levanta como si hubiera dormido toda la noche. ¿Por qué? Porque es el Señor que lo está fortaleciendo, es el Señor que lo está guardando. Porque está haciendo las cosas conforme lo que Él anhela, conforme lo que Él quiere, y Él le da el descanso. En Mateo 11:28 nos dice la palabra del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire, ¿quién es el que va a hacernos descansar? Dios. A veces decimos, ay, es que estoy tan cansado, no voy a hacer esto y aquello porque estoy muy cansado. Y no lo hacemos y seguimos igual de cansados. O peor de cansados. O me voy a ir a relajar, me voy a ir de vacaciones a este lugar. Y cuando regresa uno tiene el montón de ropa que lavar. Está más cansado, ¿verdad? Porque el cansancio del viaje de ida, el cansancio del viaje de regreso y todo lo que tiene que limpiar cuando regresa, bien más cansado queda. Y las vacaciones las quería para descansar, pero no hubo vuelta al descanso. ¿Por qué? Porque eso no era lo que Dios tenía para nosotros. En el versículo 29 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo? Cuando nosotros aprendamos a llevar el yugo del Señor. El yugo del Señor es el que nos da el descanso para nuestras almas. Ahí es donde encontramos ese descanso. ¿Y cuál es el yugo del Señor? Dice que Él es manso y humilde de corazón. Lo que hace, lo hace por amor a Dios el Padre, por amor a los demás, y eso es lo que le da descanso a su alma, lo que le da paz a su alma. Es el hacer las cosas conforme lo que Dios quiere, para lo que Dios quiere. En el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del Señor es fácil y la carga es ligera. Por eso cuando estamos cargados, eso no viene del Señor.
Para trabajar conforme la voluntad de Dios se tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y justicia. No podemos querer hacer las cosas de otra manera porque no van a salir. En Salmo 143, versículo 10 nos dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Quién es el que nos va a guiar? El Espíritu Santo. Es el único que puede guiarnos a tierra de rectitud, porque nuestra carne no va a buscar la rectitud, al contrario, siempre va a estar buscando mi beneficio, mi beneficio, mi beneficio. Pero le digo algo, cuando nuestra carne está buscando mi beneficio, no realmente está buscando, no me va a edificar, no me está buscando el beneficio, me está buscando mal, porque cuando es en la carne me va a apartar de Dios. Y cuando me aparta de Dios, no me va a venir bien porque estoy apartada de Dios. El Espíritu Santo nos guía edificándonos en la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos que es Dios el que nos está hablando y aquella voz que estamos escuchando no está en consonancia, no va de acuerdo con la palabra de Dios, eso no viene del Espíritu Santo. Eso no es palabra de Dios porque no está escrita aquí. Esta es la palabra de Dios y es la que nosotros podemos declarar como fiel y verdadera. No hay otra palabra más de la Biblia que se puede declarar como fiel y verdadera. Así que cuando nosotros escuchamos que el Espíritu nos susurra algo, tenemos que ir a la palabra y ver si está respaldado por la palabra de Dios. Si está respaldado por la palabra de Dios, era palabra de Dios, pero si no está respaldado por la palabra de Dios, entonces aquella palabra no venía de Dios y puede ser un espíritu engañador, un espíritu que viene a tratar de hacernos caer en una trampa. Por eso nosotros tenemos que estar listos siempre. ¿Para qué? Para llevar todo al comprobarlo con la palabra del Señor. En Juan 16:13 nos dice la palabra del Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuáles cosas nos va a hacer saber el Espíritu Santo? Todo lo que oye de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Todo lo que ya está escrito aquí. No nos va a traer otra cosa que no está escrita aquí. Si lo que estamos oyendo no viene, no está de acuerdo a la palabra, eso no viene de Dios, porque no está de acuerdo a la palabra. Por ejemplo, hace tiempo escuché a una persona que dijo, dijo que había matado a una persona porque Dios le había dicho que fuera y matara a aquella persona. Esa palabra no venía de Dios. Porque en el Antiguo Testamento Dios en verdad mandaba a personas que hicieran venganza en el Señor, pero después que vino Cristo y pagó, derramó su sangre, ya no hay más derramamiento de sangre, ya no hay más sacrificio. El único sacrificio que cuenta es el sacrificio del Señor Jesucristo, es el que llena todo. Ya no hay sacrificio humano, ya no debe. Esas personas que van y agarran animales y van y los hacen sacrificios y todo eso no es de Dios. Nada de eso es de Dios. Todo derramamiento de sangre ya no es de Dios, porque ya hubo el derramamiento perfecto, el derramamiento del Señor Jesucristo, y todo lo demás es falso porque ya el Señor Jesucristo cumplió esa parte y ya no se sigue haciendo. Así que esa palabra que escuchó ese muchacho no venía de Dios. Era otra fuente la que le engañó y fue otra fuente lo que lo metió en la situación que estaba. Porque él estaba escuchando voces enemigas, pero no las supo detectar porque no conocía la palabra, se dejó guiar por las voces extrañas que estaba escuchando. Toda palabra que escuchamos tiene que ser respaldada con la palabra de Dios y de acuerdo con el mensaje de la palabra de Dios. No podemos sacar las cosas fuera de contexto como hace muchísimos años un hombre le dijo a mi mamá, y mi mamá ya iba de salida, y le dice, ¿verdad, Chayo, que en la Biblia está que un hombre se acostó con sus 2 hijas? Y mi mamá iba de salida y le dice, sí, y cuando va de salida se acuerda que él tenía hijas, pero ya ella ya se había ido y ella se quedó con esa preocupación, porque sacan las cosas de contexto. Si es cierto que pasó eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando las hijas de me parece que era Enoc,
no, sí, que fue y que se quedó solo allá en el monte y tenía, sí, Lot, gracias, tenía las hijas allá y entonces él viene y las hijas lo emborracharon y una tuvo relaciones con él y luego la otra tuvo relaciones con él porque ellas querían tener hijos porque donde ellas estaban no había hombre, no había nada, nomás estaban ellos tres solitos. Entonces ellas dijeron, nos vamos a morir todos y no va a haber descendencia. Entonces para que hubiera descendencia, a ellas se les ocurrió ese plan, miren nomás. Pero eso no quería decir que era la voluntad de Dios. Dios nunca los mandó a ese monte solo. Dios los mandó a un pueblo que estaba por allá cercano, pero él fue el que no quiso ir allá. Él se quiso ir para el monte. Entonces él estaba fuera de la voluntad de Dios y todo se hizo fuera de la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios y sacaron de contexto ese versículo en vez de entender cómo era que estaba la historia, cómo era que iba todo. Lo sacaron de contexto y entonces dieron por hecho algo que no es la voluntad de Dios. Por eso nosotros no podemos sacar de contexto nada. Tenemos que seguir la historia como está, entender lo que el Señor está diciendo a través de eso. No porque está en la Biblia ya vamos a decir, es que Dios lo permitía así en aquellos tiempos y así va a seguir así. No. Tenemos que conocer la Biblia para entender el carácter de Dios, el carácter de la palabra, por qué se dio aquella palabra, por qué se hizo aquello, y si estaba dentro de la voluntad de Dios o si estaba fuera de la voluntad de Dios. Y muchas cosas no están dentro de la perfecta, buena, santa y perfecta voluntad del Señor, sino a través de la mente de la persona, ¿verdad?, que hace y están ahí escritas para que nosotros no caigamos en los lazos de esas personas. Y por eso es que nos habla aquí, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad y justicia. Él es el que nos enseña, Él es el que nos libra de las cosas malas, porque nosotros a veces no entendemos bien. En Hechos 20, versículo 32, nos dice la palabra del Señor: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué es lo que tiene poder para santificarnos y darnos herencia con todos los que ya han sido santificados? La palabra de Dios. Pero tenemos que leerla parejita, no sacar versículos de contexto, ¿verdad? Sacar un versículo y ya dar ese por nomás así, sin entender todo lo que es. Tenemos que entender toda la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que seamos edificados en la palabra del Señor, para que crezcamos en la palabra del Señor, para que seamos los siervos que el Señor quiere que seamos. Si Dios no edifica la casa, en vano trabaja el hombre para buscar la bendición de Dios. Se debe edificar conforme a su modelo y a su propósito. El que trabaja conforme a la voluntad de Dios recibe descanso. ¿Y quién no quiere recibir descanso? ¿Quién no quiere descansar, irse a la cama y descansar a gusto? No llegar a la cama y que, ay, que me duele acá, ay, que me duele allá. Y la preocupación de esta cosa y la preocupación de aquella cosa. Y los pensamientos vuelan por un lado y los pensamientos vuelan por otro. Y ahí está con un torbellino de pensamientos y no hay descanso. ¿Por qué? Porque no estamos buscando al Señor, ¿verdad? Cuando a veces nos ataca el insomnio, el cuerpo está tan cansado que no puede descansar, empezamos a pensar en la palabra del Señor, a meditar en la palabra del Señor. Y aunque sea una palabra que hayamos aprendido, que hayamos escuchado y decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué dijiste esto? ¿Qué era lo que quiere decir? Y empezamos a pensar y empezamos a pedirle al Señor revelación sobre aquella palabra. Y cuando menos acuerdemos, ténganlo por seguro, vamos a recibir la revelación y a veces vamos a tener el descanso que necesitamos. Y a veces el Señor puede ministrar toda la noche, pero el tiempito que tenemos para descansar a la madrugada va a ser suficiente y nos vamos a levantar descansados. ¿Por qué? Porque Él está ahí, porque Él está con nosotros, porque Él está guardándonos, porque Él está sustentándonos, porque Él está ayudándonos, porque Él nos está edificando con su palabra. Pero no podemos ser edificados con otras cosas, con chistes, con bromas. Eso no nos edifica. Es decir, nos divierte un ratito, pero no nos edifica. Y deje de decirle algo. Porque nosotros no entendemos muchas veces esto. Nosotros no entendemos que a veces lo que nos entretiene, lejos de edificarnos, nos está robando. Nos está robando. Por decir así, si yo exagero la cosa, dice la palabra que el padre de mentira es el diablo, ¿verdad? Si yo exagero las cosas, estoy mintiendo. Estoy pegándole a la verdad una mentira.
Entonces, estoy haciendo? Estoy mintiendo. Cuando ves que yo miento, ¿qué pasa? Cuando yo miento, ¿me hago qué? Al lado del diablo. Porque Él es el padre de mentira. Ya no estoy en el lado del Señor Jesucristo, porque Él es la verdad. Él es la justicia. Entonces yo me alejo del Señor Jesucristo y me pongo junto al enemigo. ¿Me conviene eso? No me conviene. Cuando estoy diciendo chistes que lastimen a otro, que dañen, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo injusta. ¿Eso me trae cerca del Señor? No, me aleja del Señor y me trae cerca del enemigo, porque Él es injusticia. Él quiere que yo me comporte igual que Él. Entonces, cuando yo empiezo a comportarme de esa manera, yo estoy haciéndome para el lado de Él, ¿verdad? Y cuando yo quiero hacer lo que el Señor le agrada, estoy en la verdad, estoy en la justicia, estoy pegadita a Cristo, estoy revestida de Cristo, porque dice la palabra que nos revestimos del Señor Jesucristo. Él es la verdad, Él es la justicia, nos revestimos de Él. Pero en cuanto yo empiezo a contar mentiras, en cuanto yo empiezo a exagerar, en cuanto empiezo a contar chistes, en cuanto empiezo a decir cosas desagradables a los oídos de Dios, yo me estoy apartando de Dios y me estoy conformando a la voluntad del enemigo y ahí estoy, ¿verdad? Pero por eso necesito yo entender todo eso. Necesito buscar la palabra del Señor para ser edificada en la palabra del Señor y no edificada en los chistes, en aquello y en aquello, porque eso no me va a dar crecimiento, eso no me va a dar madurez espiritual. Al contrario, me va robando, me va minando, me va retrasando el proceso. En Colosenses 1:9 nos dice la palabra del Señor: por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, esa debe de ser nuestra oración. Que el Señor nos llene del conocimiento de su voluntad. Que el Señor nos ayude a conocer cuál es la voluntad de Él para nosotros. Él ya conoce nuestras ideas, Él ya conoce nuestros desvaríos, Él ya conoce todo de nosotros. Ahora nosotros necesitamos pedirle que nos ayude a conocer la voluntad de Él para nosotros. Porque eso es lo que nos va a llevar a caminar seguro. Eso es lo que nos va a ayudar a crecer. Que tengamos ese conocimiento de Él, que crezcamos en ese conocimiento. Pero mire lo que dice, en toda sabiduría e inteligencia. No solo que conozcamos la voluntad de Él, pero también tengamos la sabiduría y la inteligencia. ¿Para qué? Para llevar a cabo lo que Él quiere que hagamos. Porque una cosa es que yo le diga, vaya y haga esto, y usted no sepa hacerlo. ¿Cómo lo hace? Usted agarra el papel y dice, bueno, pues, ¿y cómo le hago? ¿Qué hago? O va y se atreve a hacerlo y a lo mejor le queda bien, pero lo más seguro es que no. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento, no tenía la sabiduría para hacerlo. Pero en cambio, si ya usted tiene el conocimiento y la sabiduría, cuando recibe la voluntad, ¿qué es lo que quiere que haga? Va y lo hace como Él quiere. Y eso le va a dar bendición. ¿Por qué? Porque va en la voluntad de Dios, en su conocimiento y en su sabiduría. No en la sabiduría nuestra, no en el conocimiento nuestro. El nuestro es limitado comparado al de Dios. Mire, si entendiéramos eso con claridad, a mí por eso me gusta tanto la Biblia. Si entendiéramos que nuestro conocimiento, nuestra sabiduría está tan limitada, la haríamos a un lado para recibir ¿qué? La sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Porque lo de Él no tiene límite. ¿Se imagina todo lo que podemos hacer conociendo la voluntad de Él, con su sabiduría y con su inteligencia? Muchísimas más cosas de las que podemos ni siquiera soñar. En el versículo 10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire, ¿qué es lo que Él quiere? Que andemos como es digno de como Él nos ha llamado. Imagínese, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es lo que dice el Señor que somos nosotros para Él? Reyes y sacerdotes. ¿Nos comportamos como reyes y sacerdotes? A veces no, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tomamos ese lugar que Él nos ha dado y nos vemos como tal, mire, cuando yo me miro como la princesa del Señor, como una sacerdote del Señor,
por mi boca ya no van a salir con palabras feas. En mis pensamientos yo voy a procurar eliminar todo pensamiento que no venga del Señor. Porque dice la palabra del Señor que tenemos que llevar cautivos todos los pensamientos en obediencia al Señor Jesucristo. Cuando un pensamiento viene negativo y me lo quiero quitar y al ratito está otra vez, y lo quiero quitar y al ratito está otra vez, esos pensamientos son pensamientos obsesivos. Esos pensamientos los tengo que llevar al conocimiento de la verdad, los tengo que llevar sujetos a la voluntad de Dios. ¿Qué hago? Le digo, Señor, ese pensamiento no es mío, yo te lo entrego, quítalo de mi mente, quítalo de mi corazón, porque yo no lo quiero, no es mío y no lo recibo. Y cierro la puerta por donde está entrando. Ese pensamiento se empieza a desvanecer y usted empieza a leer un salmo, empieza a cantarle un canto al Señor y ese pensamiento, téngalo por seguro que se va desvaneciendo. Al rato ahí viene otra vez. Usted hace la misma cosa, el pensamiento se va. Al rato ahí viene otra vez y usted hace la misma cosa. Y usted tiene que estar constante ahí, por eso dice que estemos prestos para llevar todo pensamiento en obediencia de Cristo. Prestos quiere decir listos, constantes, siempre. Porque si le damos un poquito de lugar, van a seguir fastidiándonos, van a seguir atormentándonos, van a seguir lastimándonos y no nos van a dejar en paz. Van a torturarnos hasta que nos arrastren fuera de su voluntad. Fuera de la voluntad de Dios. En Josué 1:9 nos dice la palabra del Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mire qué hermoso ese, pues todos los versículos, ¿verdad? Pero ese está precioso. ¿Qué es lo que quiere el Señor únicamente? Que nosotros nos esforcemos en lo que podamos. O sea, si ya conocía que a Dios no le agrada que yo diga malas palabras, ¿qué voy a estar haciendo? Esforzándome en no decirlas. Si ya sé que a Dios no le agrada que yo haga X cosa que ya entendí que a Dios no le agrada, ¿qué voy a hacer? Esforzarme a no hacerlo. Eso es lo que nos está diciendo, que nos esfuercemos y seamos valientes, o sea, que no nos rindamos, que, ay, no, está muy difícil. No, que seamos valientes. Y luego, ¿qué más dice? Dice que no desmayemos. O sea, no solo que ahorita nos pongamos valientes ahorita y esforzados ahorita y al ratito, ay, no, pues ya ni modo, ya cedí, ya. No, que no desmayemos, que nos mantengamos firmes en lo que nos ha llamado. Y mire qué es lo que más sigue diciendo, porque Jehová tu Dios estará contigo. O sea, no estás solo. El diablo quiere que usted crea que está solo, pero Dios está ahí, mirándolo todo el tiempo, escuchándolo en todo el tiempo. Y mire lo que dice, porque Jehová estará contigo en donde quiera que vayas, en donde quiera. ¿Dónde puede ir que no esté el Señor con usted? ¿A dónde? Como me dijo aquel niño, si me meto al baño, ahí va a estar Dios. Le dije, sí, ahí va a estar Dios. Me dijo, si me voy debajo de la cama, también debajo de la cama te va a encontrar Dios. Porque Dios está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Él es infinito, Él puede estar en todo lugar, nosotros no podemos estar en todas partes, pero Él sí puede estar en todas partes. Dios es grande y poderoso, Él es maravilloso, nada más nosotros tenemos que ponerle atención a su palabra y empezar a caminar, a dar frutos. Eso es dar frutos de buenos frutos, cuando usted entiende algo que la palabra dice y empieza a hacerlo. Cuando empieza a hacerlo, está dando buenos frutos, está creciendo en lo que Dios quiere que usted crezca. Así que vamos a ponernos de pie, pues esta es la enseñanza que el Señor nos ha dado para este día, y vamos a ponernos de pie y vamos a orar, pidiéndole al Señor que Él nos llene de su entendimiento, de su conocimiento, de su sabiduría para poner su palabra por obra, ¿verdad? Porque no queremos edificar nuestra casa en nuestras fuerzas, sino queremos edificarla en el poder de Él, con su sabiduría. Y si dice conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad que tú tienes para conmigo. Gracias, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias y se renuevan cada día. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, porque tú nos sustentas, porque tú nos ayudas, porque tú nos fortaleces. Yo pongo esta palabra
que he recibido esta noche en tus manos, para que seas tú, Espíritu Santo, ayudándome a entenderla. Dame la sabiduría, dame el conocimiento y dame la gracia que yo necesito para ponerla por obra. Señor, tú eres mi ayuda. Tú eres mi fuerza. Ayúdame a entenderlo. Ayúdame a no flaquear. Ayúdame a llevar todos mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Renueva, Señor, el espíritu de mi mente. Deshaz toda falsa creencia, toda idea obsesiva, dañina, que pudiera estarme atormentando. Libérame de ella y ayúdame a creer tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo te doy gracias por tu amor tan grande, por tu cuidado y protección. Ayúdame, Señor, a edificar mi casa. Que tu Espíritu llene con su presencia todo mi ser, toda mi casa. Lléname, Espíritu Santo. Alúmbrame con tu luz. Haz oír toda tiniebla de mi vida, de mi casa. Fortaléceme donde soy débil, para que yo pueda caminar conformado a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Espíritu Santo, lléname con tu presencia y lléname de tu fruto. Que tu amor fluya en cada fibra de mi ser. Ayúdame, Señor, a hacer lo que tú me has llamado a hacer. Ayúdame a salir de todo lugar que tú no me has mandado estar. Y fortaléceme para estar dentro de tu plan, dentro de tu propósito, en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús te lo pido todo y así lo recibo. Cancelo en el nombre de Jesús todo lo que el enemigo quiera traer para venir en contra de que se cumpla en mi vida, en los míos y lo mío, tu buena, santa y perfecta voluntad. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. Ayúdame a descansar esta noche. Dame la paz que necesito. Dame la fortaleza. Y llévanos a casa con bien. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Y así lo recibo. Amén. Y amén. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente. Que el Señor los guarde y los proteja siempre en el nombre de Jesús.